Hoy en día, curiosamente, tenemos que pasar el tiempo frente a las pantallas. Y hoy en día es donde se hace mucho más todo un tema de responsabilidad para los padres, el hecho de hacer el manejo de este tiempo. Vamos a iniciar nuestra presentación poniéndonos un poquito en la retórica de este tema, ¿ya? A ver, vamos a ver. Bien, vamos a iniciar mirando este videíto. ¡Despierten, despierten! Este es Julio Etéreo. Su aerodinámico despertador en TV. Muy buenos días les desea. Su programa favorito, el fortificador muscular matutino. Ahora levanta la barbilla. Fije la barbilla, dedos índices afuera. ¿Listos para su ejercicio? Apretando el botón. Bien lista. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Descanso. Ya, mamá, descansa. Buenos días. ¿Y ya cambiaste de opinión? No. Hace mucho frío para ir a la luna después de la escuela. Además, no regresarías a tiempo para la cena. ¿Y si voy a nadar a Acapulco? Pensé que ibas a ir a la luna. Bueno, está bien si tu padre dice que sí. Sí, ya verás. ¿Papi está dormido? Sí. Gracias, papi. Papá dice que sí. Bien, entonces ve, hija. Ni hablar, mi Gordis. Eres genial. ¿Gordis? ¿Pero esa es la forma de llamar a tu propia madre? Claro, lo aprendí en mi clase de historia. Así es como la juventud antigua solía llamar a las personas queridas, ¿recuerdas? Te ofendes. Sabes bien que apenas tengo 33 años. Muy bien, entonces vamos a retomar un poquito, si es que se entendió algo del video, si es que se logró capturar la idea que se quería presentar. Este dibujo se transmitió desde los 70, más o menos, y se ha repetido en los 80, y probablemente se ha visto un poquito de este dibujito animado de Hanna-Barbera por bastante tiempo. Y como hemos visto, nosotros allí, Hanna-Barbera fueron unos visionarios, ¿no? Esta mamá de los años 2030 estaba tomando sus clases de gimnasia para los dedos desde la televisión, desde la pantalla. Y todo pareciera ser que era muy automático en la idea de este señor y de estos señores, diría. Sin embargo, hoy estamos en el 2020 y de un momento al otro, todo lo que decíamos en relación a las pantallas se ha volcado y nos da esta posibilidad de generar cambios radicales. Hace unos 10 años atrás, cuando empezaron los cursos de educación a distancia para los posgrados, para los doctorados, se entendía que este era un formato nuevo, pero que generaba un aprendizaje muy rápido. Porque en cuestión de minutos, las personas que estaban haciendo los doctorados, los masterados, tenían la opción de visitar bibliotecas del mundo. Y lo que antes se hacía tan difícil como, por ejemplo, conseguir un libro, conseguir un texto, recapitular algunos o varios autores, en el momento en que se estaba revisando a través del internet, esto era toda una panacea porque uno se encontraba con mucho material muy rico. Sin embargo, mientras los adultos estábamos utilizando el internet para lograr mejorar nuestros aprendizajes, los chicos estaban utilizando el internet básicamente para jugar, los adolescentes básicamente para sus redes sociales, y hoy en día le tenemos que dar un vuelco a todo esto. Todo lo que decíamos acerca de que cómo se podía aprovechar el internet en cuestión de horas, de minutos, de días, se ha tenido que empezar a trabajar de otro modo. Hoy en día estamos viviendo tiempos bastante inciertos, en los que se ha decidido específicamente por decretos en todo el mundo, desde hace 2 meses, abandonar las escuelas, el cierre total de las escuelas, por evitar la vulnerabilidad de nuestros niños, de nuestros adolescentes, porque el virus que está atacando a toda la humanidad se mueve con la gente.
Entonces, estamos entendiendo que ante toda esta situación hay una propuesta, y esta propuesta ha sido el uso de la tecnología entonces para lograr el incremento del aprendizaje en línea. Y esta es una posibilidad de educación y práctica también. Entonces, todos los estudiantes de todas las edades y de todos los niveles de educación están aprendiendo hoy en día por Internet. Todos han dejado las aulas. En las universidades, tanto los de pregrado como los de posgrado, todos están capacitándose para realizar otra vez las investigaciones, para realizar las clases y las prácticas a través de las guías de Internet. Esta es una nueva ruta de educación, pero es una ruta de educación también que requiere que, así como los estudiantes, los padres también adquieran un conocimiento básico de computación y del manejo del Internet. Que además, esta posibilidad de hacer el manejo va a capacitar continuamente para que tanto estudiantes como padres empiecen a comunicarse de una manera tal vez más efectiva a través de la escritura. Si nos hemos dado cuenta, en el Word, si uno escribe mal una palabra, el Word te lo subraya, ¿verdad? Te indica, te dice, oye, te cuenta, estás escribiendo mal. Esta es una posibilidad que nosotros tenemos que aprender a utilizar, los adultos sobre todo. Si bien antes papá y mamá ayudaban a veces a sus chicos a hacer las tareas, hoy en día tienen una ruta, tienen un manejo de repente más directo, es una ayuda. Todo depende de cómo se va a continuar con este proceso. Debido a lo virtual que es el aprendizaje, es decir, no tenemos al profesor enfrente, no tenemos a los compañeros enfrente, pero los chicos están obligados a aprender. Y para poder lograr hacerlo, estamos en la necesidad también de que aprendan previamente algunas capacidades, como por ejemplo, a ser independientes, a ser autodisciplinados. Se espera que los chicos, obviamente con la compañía de sus padres, con la guía de sus padres, aprendan a gestionar sus horarios de clase. Por ejemplo, una meta que se plantea es que, si bien es cierto, los chicos están en la casa y no están en la escuela, están obligados de una o de otra manera a presentarse para ser tomados por lista mínimamente con la camisita y, si está frío, con la chompa del colegio, bien peinaditos, bien acicaladitos. Porque si permitimos que los chicos se sienten frente a la pantalla con el pijama puesto, ¿qué estaríamos haciendo? Tendríamos un problema, ¿verdad? Por eso necesitamos que se empiece a gestionar desde las casas, desde los hogares, esta posibilidad de la autodisciplina, que va desde el aseo, la presentación y la responsabilidad con respecto a las tareas, para que se cumplan los plazos. Como ustedes saben, hay horarios, ¿no es cierto? Y estos horarios, necesariamente los chicos tienen que aprender a reconocer que si la plataforma está dando un horario específico, ese horario hay que respetarlo. Llegará el momento en que ellos ya no necesiten tanto a los instructores, ni al papá al lado, ni a la mamá al lado, ni a los profesores que tengan que decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, porque automáticamente también van a empezar a funcionar. Es la meta. Pero también es muy importante entonces que esta disciplina que queremos lograr desde el aula virtual, tenga que ver entonces no solamente con el tema de horarios, sino también con la evolución en cuanto a la atención, concentración, respeto por el tiempo de los demás, por llegar a ser empáticos con sus compañeros, para poder entender cuando alguien se está atrasando y de repente que necesita
un poquito más de orientación. ¿Dónde se educa entonces el respeto, la empatía, la tolerancia, la solidaridad con los demás? Básicamente, la familia no es algo, no hace algo, la familia lo es todo. La familia es la generadora de todos estos elementos de los cuales estamos hablando y que queremos aplicar. Hoy en día, el confinamiento en el cual estamos por necesidad está generando efectivamente algunos cambios y necesariamente tenemos que hacer adaptación a toda la familia. Pasamos mucho tiempo en casa y es una situación bastante difícil para algunos adultos explicar a los chicos cuando ellos entran también en angustia y preguntan y quieren saber y hay necesidad de darles respuestas. Una de las cosas que las familias y los padres específicamente tienen que cuidar es evitar caer en la monotonía y establecer rutinas adecuadas y actividades adecuadas para la familia. Entre esas rutinas adecuadas están pues el orden y los hábitos familiares. Tenemos aquí una casa que está un poquito desordenada, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos? Al parecer, en este caso, la familia, toda la familia está integrándose a la limpieza. Y es que, en realidad, hoy en día, si antes hablábamos de organizar las tareas familiares, hoy en día es una obligatoriedad el enseñarles a los chicos cuáles tienen que ser los cánones de limpieza, cuáles tienen que ser los cánones de bioseguridad. ¿Por qué razón? Porque necesitan establecer rutinas que les van a permitir mantenerse sanos. El hecho, además, de que el orden y los hábitos se conviertan en parte de las reglas y estas reglas sean claras y los comportamientos esperados se generen y tengamos el logro de hacerlo, esto a su vez genera niños más seguros de sí mismos, porque A más B igual a C, ¿verdad? Entonces, si estamos diciendo vamos a tener todo en orden, tenemos que aplicar. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Ahí hay un seguimiento. Luego, tendríamos que hablar de establecer los niveles de responsabilidad. Un bebé aprende desde que es muy pequeñito a poner sus juguetes en su lugar. La mamá va insertando en las tareas del hogar a los hijos desde que son muy chicos. ¿Qué edad será prudente? Desde los 4, 5, 6 en adelante. Desde los 4 años un niño ya puede estar habilitado para poner la mesa, para recoger la mesa, llevar o traer cositas que se le está pidiendo como apoyo en casa. En el momento en que la mamá cocina, el niño o la niña puede ser de gran apoyo. Y estas tareas se hacen inicialmente, luego cuando llega el momento de hacer las tareas escolares, no se necesita mucha secuencia, porque ya el niño sabe lo que le toca. Y entonces lo hace con alegría, lo hace con ganas, y además se automotiva. Esto nos lleva a desarrollar adecuadamente nuestros niveles de responsabilidad siendo adultos. Cuando esto no se desarrolla, entonces tendemos al estrés, tendemos a buscar que alguien más tenga la culpa y no nosotros. Entonces evitamos o evadimos responsabilidad. Nuestro mundo está loco hoy día, ¿no? Está muy loco. Y lo vemos nosotros cuando salimos, cuando cruzamos la puerta para ir a hacer las compras, vemos cantidad de personas que hay y a veces sin usar mascarilla. Eso se convierte en un tema de responsabilidad hoy por hoy, porque nuestro país no está preparado para asumir la gran cantidad de pacientes que se están incrementando. Entonces, esa responsabilidad con respecto al sistema, con respecto al mundo, ¿se pudo haber educado aquí, cuando le toca trabajar? ¿Aquí, cuando le toca hacer tareas? ¿O desde aquí, que estaba pequeñito y tenía que recoger sus juguetes?
tenemos muchas cosas en que pensar, ¿verdad? Muy bien. Junto con la responsabilidad, necesitamos recapturar qué es la empatía. Y la empatía necesariamente se genera y se va a dar a conocer entre lo que el niño puede pensar y sentir. Está muy ligado a lo que dice y a lo que hace. Lo que ve de su alrededor, las quejas de su comportamiento, los rechazos que pueden existir hacia los compañeros o de los compañeros de él, a los demás, cómo se portan, la profesora si felicita, la mamá y el papá si están cansados. El niño lo ve todo y de acuerdo a ello también va escuchando las indicaciones que se le dan y esto que mira, que escucha, que piensa, que siente, lo que le frustra y lo que le motiva va a generar su capacidad para ser empático con el otro, su capacidad para ponerse en el lugar del otro, su capacidad para cuidar de otros. Cuando estas posibilidades de aprendizaje efectivo no le han sido factibles y han sido muy complicadas, el niño tiene mucha dificultad como para establecer un nivel de empatía con los otros. Y es ahí donde nosotros nos encontramos con este dichoso problema que nos tiene en estos momentos confinados. Y estamos encontrándonos pues con el coronavirus, ¿no? Que se transmite por contacto directo con las gotas de la respiración de una persona infectada, cuando esta persona puede expulsarlo a través de la tos o estornudo y o al tocar superficies contaminadas por el virus. El COVID puede sobrevivir varias horas, pero puede eliminarse también con desinfectantes sencillos. Si alguna persona en la casa tiene síntomas, esto es muy parecido a un resfriado. Entonces hay que empezar por tratarlo como un resfriado. Entonces, lo más probable es que si hubo algún tipo de contacto afuera, es necesario solicitar ayuda para poder tener en cuenta qué es lo que se debe de hacer, cuáles van a ser los pasos a seguir. Hoy en día la línea 113 es la encargada de dar ayuda, porque se comunica inmediatamente con la zona donde uno vive, la posta más cercana, y mandan a los comandos. A partir del día de hoy han empezado a salir. Entonces, cuando estamos con una gripe normal, ya debería de ser una cuestión de orden, es una regla que tenemos que instalar en los niños por precaución, que si alguien estornuda, tiene que cubrirse la nariz y la boca. Tiene que hacerlo con el codo flexionado y o de preferencia con un pañuelo, ya sea de papel o ya sea un pañuelo de tela. Lo indispensable sería utilizar los pañuelos desechables para poderlos eliminar. Debe usar mascarilla en todas las casas solamente cuando los niños o los adultos presentan algún tipo de síntoma respiratorio para protegerse unos a otros. Regla básica. Si no se presenta ningún síntoma, no es necesario usar mascarilla. Pero ojo, también tenemos que empezar a proteger a los chicos de las emociones, de sus emociones. Si papá o mamá está como este señor aquí en el dibujo, con múltiples ideas, con ideas exasperadas, entonces difícilmente va a poder dar paz y seguridad. Por eso necesariamente tenemos que trabajar mucho con los adultos. A los niños ir protegiendo porque están en pleno proceso de madurez. El primero, segundo, tercero están recién empezando con el aprendizaje de la lectoescritura, de las matemáticas, y necesitan tener estímulos para hacerlo. Cuando la mente está muy ocupada con situaciones dramáticas, entonces las emociones también interfieren con el proceso de aprendizaje. Muchas veces tenemos aquí en este aspecto que hay niños que pasan por ser niños con problemas de TDAH, es decir, trastorno de la hiperactividad, cuando en realidad no lo son, y básicamente son niños muy ansiosos, tan ansiosos que necesitan tener un soporte, pero cuando a veces los papás no se dan cuenta
de que el niño necesita un soporte emocional, entonces lo tienden a pasar por alto. Miremos entonces que para proteger a los niños y a las niñas de toda la cantidad de información que les llega, es necesario proteger a la familia y solamente escuchar en algunos momentos noticieros adecuados. Evitar hacer el abrumarse, inclusive como adulto, de mucha información. Entonces, si el niño pregunta, hay que resolverle sus dudas en su propio lenguaje, adaptado a su capacidad de comprensión, pero ojo, no con un lenguaje engañoso, sino que tenemos que dar los datos adecuados. Por eso hablábamos de las reglas de limpieza que necesariamente tenemos que incorporar en nuestras familias para evitar que el bicho entre y pueda causar mucho daño a toda la familia. Entonces, si estamos hablando del factor de limpieza, si estamos hablando del factor de orden, si estamos hablando del factor de ordenar las emociones para que los niños puedan estudiar tranquilos, entonces tenemos que recuperar la idea de que un ejemplo vale mucho más que las palabras. Entonces necesitamos un papá y una mamá centrados en lo que quieren con su familia. Hoy por hoy creo que todos queremos, en primer lugar, estar vivos y estar sanos. En segundo lugar, que los chicos continúen con su vida. Por eso están en la escuela. Por eso están siguiendo las clases a través de esta modalidad virtual. Porque necesitan continuar, porque necesitan saber que no está la vida terminada para no entrar en angustia. El solo hecho de ver a sus maestros y de ver a sus compañeros en la pantalla, a ellos les dice que la vida continúa y que hay esperanzas. Entonces, este es el sistema de la familia, entonces, sigue siendo un factor protector para evitar que niños, adolescentes caigan en un problema básicamente de salud mental por el confinamiento. Entonces, tenemos que rescatar que la familia es el mayor vínculo afectivo de los seres humanos y por excelencia se convierte entonces en un factor protector. Entonces, hoy más que nunca se requiere de mejorar la comunicación, se requiere unificar los criterios entre ambos padres. Si papá dice, vamos a almorzar todos a las 2 de la tarde, es a las 2 de la tarde. Si papá dice, no, porque es ahora Pablito sigue en clases y Luchito sigue haciendo otra cosa, vamos a buscar otro horario, entonces pónganse de acuerdo. No pueden contradecirse porque eso genera simplemente desorden. La solidez en las normas y las reglas, hacerles entender a los chicos que todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Por eso, hoy en día se está solicitando a las familias que el lugar en donde van a recibir las clases se sectorice, se organice, que no debe tener muchos elementos, que deben estar generalmente libre de muchas cosas y en el momento de sentarse a hacer la clase básicamente deben estar los materiales que va a necesitar. Debe de estar adecuadamente iluminado, no deben haber otros estímulos como por ejemplo radios, televisores prendidos o tampoco otros dispositivos como celulares o tablets que no tengan nada que ver con la clase que están recibiendo, ¿sí? Por otro lado, también tendríamos que mirar organizar los tiempos de los chicos para no interferirse, más aún si en la casa solo hay un dispositivo para que puedan recibir las clases. Por otro lado, de esta solidez en las normas y en las reglas está el hecho de buscar un tiempo para todo. Así como hay un tiempo para las clases, hay un tiempo para el aseo, un tiempo para los alimentos, un tiempo para las distracciones y un tiempo para las tareas también. Pero ojo, no nos podemos olvidar del tiempo para aprender a divertirse en conjunto, del tiempo para aprender a trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, estos tiempos necesariamente tenemos
organizarlo. Y en este caso la ruta establecen papá y mamá. Y para eso que se necesita mucho diálogo. ¿Cuáles serían los riesgos en este momento entonces? Básicamente el hecho de que los niños sean interferidos. Como estamos todos en casa, entonces si hay muchos conflictos familiares, el niño empieza a resentirlo. ¿Y dónde va a hacer saber que se siente mal? Generalmente es en sus conductas para el aprendizaje. Porque es el trabajo efectivo. Nosotros tenemos problemas, empezamos a fallar en el trabajo, empezamos a fallar en las responsabilidades. Cuando los niños tienen problemas, empiezan a fallar básicamente en la escuela. Tenemos que evitar también entonces las conductas de maltrato, ya sea a la pareja o a los hijos. Si existen faltas de afecto de padres a hijos o entre la pareja, esto es algo que necesariamente se tiene que empezar a conversar, se tiene que empezar a resolver, y todo esto necesariamente con diálogo. Muchas veces decimos a los adultos, nadie está obligado a estar al lado de una persona con la que no se siente contenta ni conforme. Pero ojo, también decimos que papá y mamá tienen un compromiso cuando hay hijos. Y básicamente el compromiso más serio, el compromiso mayor, es la crianza de estos hijos en relación a qué se quiere lograr con ellos. Porque si finalmente papá y mamá no tienen una buena relación, papá y mamá tendrían que aprender de repente que la relación como esposos o como pareja no está funcionando. En tal caso tendrían que dar paso a la vivencia de su compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? La crianza de los hijos. Si quieren tener hijos sanos, si quieren tener hijos saludables, entonces tendrían que centrar su tarea en generar todos los hitos necesarios para que estos niños crezcan sanos, física y mentalmente. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos hacer? Generar comunicación. La segunda posibilidad sería, entonces, empezar a resolver estos conflictos de pareja en relación al objetivo que se tiene como familia. De repente como pareja no funciona, pero como padres tienen una tarea y tienen que aprender a lidiar con el esfuerzo a partir de lo que quieren lograr. Puede parecer complicado este concepto, pero creo que cuando usted, señor, usted, señora, mira a su niño, se da cuenta de que hay tareas inevitables. Vimos también que caen en una escasa variedad de estímulos. ¿Qué son los estímulos? Por ejemplo, si todos los días en las mañanas nos levantamos con alegría, sabiendo qué cosa es lo que nos toca hacer y cómo lo vamos a hacer, entonces existe la posibilidad de que esté muy motivada para hacerlo. También existe la posibilidad de que si la mamá y papá se levantan molestos por lo que tienen que hacer y empiezan a patear las cosas, lo más lógico es que esto va a estimular también el deseo del niño por evitar la responsabilidad. Entonces, nuevamente tomamos en cuenta aquí el detalle que los chicos están aprendiendo en base a los ejemplos y vale entonces mucho más un ejemplo que 1000 palabras, ¿verdad? Muy bien. Me voy a permitir darles un ejemplito de lo que podría ser entonces una posibilidad de horario de trabajo. ¿Se ve este horario? Hola, No se ve, chiquito. muy chiquito. Sí, muy chiquito la pantalla, no se ve. Okay. Eso depende de cada máquina. Tiene que soltar el chinche.
Sí, el chiste de su pantallita. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Bueno, la propuesta, ojalá que lo pueda ver la mayoría, la propuesta es ordenar las tareas del hogar y hacer una especie de rol, por ejemplo, porque esta es la, vamos a decirlo así, la piedra angular sobre la cual vamos a educar a los chicos para que ellos logren hacer sus tareas escolares sin mayor problema. Es decir, por defecto, así como tenemos cosas muy puntuales, como por ejemplo, sabemos que en la mañana se toma el desayuno, en el mediodía el almuerzo y en la noche se toma una cena o un lonche, por defecto sabemos que estas cosas se tienen que hacer, ¿sí? Entonces, cuando nosotros instalamos reglas y normas, la idea no es hacerlo con presión, sino más bien organizando. Y aquí es donde tratamos de inferir a los chicos lo que sería el trabajo en equipo. No se puede quedar sin hacer las cosas, tenemos que buscar los tiempos para hacerlas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, insisto, la razón por la que estamos confinados nos obliga a pensar que tenemos que cambiar algunas estructuras en nuestro modo de vida. Entonces, el ordenamiento de la casa se hace imprescindible. Poner cada cosa en su lugar, por ejemplo, lavar los servicios, guardar los servicios, secarlos bien, tratar de que todo esté bajo control, porque la limpieza y el orden hoy en día es vital para nosotros, ¿verdad? Entonces, los hijos, Pepito y María, podrían ir bandeándose en este aspecto. El lunes le toca a Pepito ponerse en su lugar y a María lavar los platos. El martes a la inversa y así todos los días tienen su trabajo desde que se levanta. En la cocina podría ser que la mamá se encarga de cocinar, pero si hay algo que todas las mamás tienen que aprender es que tienen que involucrar a los chicos en la preparación. No solamente la preparación, sino el modo en que se sirve la comida, cuándo se sirve, preparar la mesa, organizarse. Si el niño tiene 5 o 6 años, ya está en posibilidad de hacer un refresco. Si el niño tiene 7 años, ya puede hacer una ensalada. Si los niños tienen 8 años, ya pueden participar de la cocina, mirando, observando, porque se espera que ya para los 8 años ellos puedan hacer algunas comidas frías inclusive. Y entonces tenemos que ir delegando también, porque a los chicos los tenemos que hacer independientes. ¿Por qué los tenemos que hacer independientes? Porque básicamente en algún momento de la vida nosotros les vamos a faltar y ellos tienen que aprender a solucionar. Lo primero, la alimentación. Entonces ya a esas alturas de la vida, en pleno 2020, ya no hay mujeres que cocinan. Ya hoy en día hablamos de que todos cocinamos y es muy común ver en la televisión, por ejemplo, programas de varones que cocinan. Entonces, aquí ya no hay ni hombres ni mujeres, simplemente todos comemos, todos tenemos que aprender a cocinar. Y es más, hasta se ha generado en algunos hogares una competencia por quién cocina mejor, ¿no? Y de eso pueden dar fe probablemente en algunas casas, en algunos hogares, donde la mamá es profesora y el papá está hoy en día desarrollando sus habilidades, ¿no? Entonces, por otro lado, parte de esta limpieza, como organizar las cenas, estantes en la cocina, limpiar la refrigeradora, hacer la lista semanal para el mercado, estas son tareas que tienen que hacer necesariamente papá y mamá, por el riesgo que trae en este momento. Si papá o mamá traen las cosas del mercado, verduras, frutas, antes de meterlas a la refrigeradora o antes de ponerlas en el lugar donde ponen las frutas, necesariamente estos alimentos tienen que ser previamente limpiados.
Hay una serie de tutoriales para hacer la limpieza hoy en día de las verduras y las frutas, utilizando gotas de lejía en agua. Sería bastante útil y bastante necesario que todas las mamás investigaran en relación a esto. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar la salud de los chicos. Entonces, esto no lo pueden hacer los chicos. Esto necesariamente lo tiene que hacer o mamá o papá, específicamente. El tema de sacar la basura, por ejemplo, de los baños, de la cocina, y de ponerla en un solo paquete, eso lo pueden hacer los niños enseñándosele, obviamente, ¿no? Para evitar que se contaminen ellos, pero para que ellos también vayan aprendiendo. Tal vez podemos encargarle el papelero que está cerca del lugar donde hacen las tareas, que no tiene mayor elemento nocivo, sino de repente lo que ellos han estado utilizando para estudiar o hacer las tareas, ¿no? Luego tenemos el sector del dormitorio, en el que todos tienen que aprender a hacerse responsables. Pero este sector del dormitorio hoy en día adquiere una situación de repente más acuciosa, porque es el lugar que tenemos que ventilar mucho más, ya que ahí pasamos generalmente 8 horas mientras dormimos, ¿correcto? Entonces es el lugar que debe de estar bastante bien cuidado. Hay que ventilar televisión, hay que recogerlo fuera del lugar, ropa, pesado, y luego hacer la cama. Y la mamá, el papá están en la obligación de enseñar a los chicos cómo hay que hacer la cama. Hay que sacarlo todo, hay que sacudir todo y hay que volver a poner todo. Y eso es parte de un aprendizaje. Esto, conforme va pasando el tiempo, se va sintiendo mucho más seguro de su propia capacidad. ¿Por qué? Porque domina muchas emociones y domina también muchas actividades. Entonces, cuando hablamos de seguridad de los niños, estamos diciendo todo eso tendría que ser manejado por ellos. La limpieza de la casa, obviamente aquí otra vez hablamos de mamá y papá, y hay necesidad hoy en día más que nunca de hacer la limpieza efectiva cada día. Básicamente, cuando papá o mamá salen a hacer las compras y regresan a la casa. Tenemos todo un ritual para eso. Y esto es algo que necesariamente tenemos que empezar a instalar. Nuestros chicos pueden estar muy activos hoy en día y, como les decía, en el aprendizaje puede ser que estén presentando infantilidad, falla en la organización secuencial para hacer sus tareas, dificultades para lograr, terminar tareas, o pueden estar a veces un poco desbordados emocionalmente durante las clases y ser difícil mantenerlos quietos. Todo esto, ojo, tiene mucho que ver con todo lo que hemos mencionado, pero también con la formulación de la autoestima del niño. Cuando un niño tiene problemas con su autoestima porque mamá o papá gritan mucho o porque mamá o papá no le dan una adecuada atención, entonces ese niño está tratando todo el tiempo de llamar la atención. Y cuando se ve en la cama, obviamente necesita llamar la atención. Quiere que lo vean, quiere que se rían con él, quiere que le llamen la atención, no importa cómo y lo que le digan, lo único que quiere es capturar la atención de los demás. Entonces necesitamos estar un poco atentos con eso, porque si hay niños que en la actualidad no están quietos para recibir las clases, tenemos que preocuparnos por saber qué le está faltando en la relación papá-mamá con él, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer esa revisión. Una cosa más que podríamos mencionar aquí, como parte de mejorar estas rutinas diarias, sería el dosificar además el uso de las pantallas, porque ellos ya tienen bastante tiempo frente a la pantalla para recibir las clases. Entonces, obviamente no vamos a permitir solamente que vaya a mirar televisión o que se ponga a jugar en línea o cosas como esta. Los chicos necesitan movimiento, tienen que desarrollar movimiento, más allá de hacer las cosas junto con los padres, también tienen que hacer sus
sus pausas, ¿cierto? Y parte de esas pausas pueden empezar a jugar. Si hay espacio en la casa, que jueguen, que corran, que salten, que brinquen, porque todo eso va a mejorar sus movimientos motores finos y gruesos.